ser de tercer año, de 3 años a 8 años. Pueden pasar con sus maestras, de esa manera van a ellos también a escuchar la palabra de Dios de la manera como ellos lo pueden percibir, recibir, y por supuesto, mis hermanos, va a ser de gran bendición para cada uno de ellos. Así que gracias a los maestros que invierten tanto tiempo en prepararse para esta clase. Ahí arriba en la proyección les agradezco mucho, y para cada uno de ustedes nos vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a ir a Romanos, al primer capítulo de Romanos. Vamos a ver del versículo 19 al 23 y vamos a hablar en esta tarde de un tema que quizás no es muy agradable escuchar. Incluso el mismo título nos dice la inminente ira de Dios. Hablaremos al día de hoy de la inminente ira de Dios. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en esta tarde. Es mucha información, les adelanto. Les doy esto por adelantado, es mucha información. Necesito su atención completa por el día de hoy, ya que estaremos hablando de un tema que quizás no es algo que nos gusta escuchar, pero es importante retomar este tema, ya que ha sido un tanto olvidado por la iglesia. Pero el día de hoy vamos a hablar de este tan importante tema en Romanos 1, del versículo 19 al 23. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Amén. La palabra de Dios dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Padre, te doy las gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Mi Dios, es un tema quizás no muy agradable a escuchar a nuestros oídos, pero Padre, es esencial, es necesario para poder comprender, Señor, las buenas nuevas. Es necesario comprender, Señor, la realidad de la ira venidera. Gracias, oh Padre eterno, por tu gracia y tu infinita misericordia, Señor. Si hay alguien en este día, Señor, que tu palabra, Señor, mueva su corazón, retimbre, Señor, su espíritu, Señor, y su alma, para entregarse completamente a ti, te ruego, Dios, que hoy sea el día. Gracias, oh Padre eterno. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Tomemos asiento por un momento. El apóstol Pablo inicia esta carta informando a sus oyentes desde el versículo 1 en adelante acerca de él y de la justicia de Dios. En los primeros 17 versículos, él inicia presentando su ministerio y presentando lo que es el evangelio de Dios. Él inicia desenvolviendo el mensaje del evangelio y llega hasta el versículo 18, donde leemos en el versículo 18 lo que nos dice la palabra de Dios, hablando acerca de la ira de Dios. Y aquí es donde inicia el evangelio, ya que el hombre debe enfrentar la realidad del inevitable juicio de Dios, un Dios santo, un Dios verdadero. Y cómo Él es que ha de traer esta ira sobre el pecador. Lastimosamente, la iglesia en general ha suavizado el tema del juicio de Dios. Es interesante cómo hasta la enseñanza del infierno ha sido calladamente omitida de la predicación. Y la ira de Dios ha sido destituida como si Dios no habría de juzgar el pecado. Pero Dios está activamente involucrado en su justo juicio del pecado, al igual como lo está involucrado en su gracia, como lo está involucrado en su misericordia, o cualquier otra extensión o expresión de su naturaleza o atributos. La Escritura nos da una muy gráfica y verdadera visión acerca de la ira de Dios. Vamos a ver algunos versículos y me gustaría que lo siguiera conmigo en su Biblia. Salmo 58:10. En el Salmo 58:10 tenemos la palabra de Dios que dice lo siguiente: se alegrará el justo cuando viere la venganza,
sus pies lavará en la sangre del impío. Palabras muy gráficas que encontramos en Salmo. Si no lo encontró, solo anótelo, ya que en Nahum capítulo 1, versículo 2, encontramos las siguientes palabras acerca de la ira venidera. Jehová es Dios, dice el Señor. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. En Isaías capítulo 13, versículo 9, la palabra de Dios dice así: He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Usted dice, pero pastor, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Yo sirvo al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Le tengo noticias: el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Amén. Porque encontramos incluso en la palabra de Dios a Juan el Bautista diciendo estas palabras en Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan 3:36, de los mismos labios de nuestro Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ¿qué? Ira de Dios está sobre él. Este es el Dios de amor. En Romanos 2:6 nos recuerda: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sabes? Muchos desean negar la realidad de la ira venidera. Y hay dos maneras de hacerlo. El mundo lo hace de esta manera. Y quiero que ponga mucha atención, por si en alguna ocasión ha escuchado lo siguiente. Hay personas que opinan o desean opinar de la siguiente manera: ¿sabe, pastor? El alma tan solo duerme después de morir. De esa manera la persona se engaña a sí mismo creyendo que no hay un sufrimiento eterno por aquellos que mueren sin Cristo. Hay otra doctrina que se llama universalista, que prefiere creer que Dios ha de salvar a todo mundo independientemente de cómo llevó su vida aquí en la tierra. Las Escrituras no enseñan ninguno de estas dos prácticas. De hecho, se nos advierte que las sigamos. Primeramente nos dice que nos abstengamos o absténganse en creer en el universalismo. En sus notas ahí lo pueden escribir: absténganse en creer en el universalismo. Esta doctrina del universalismo es la doctrina que elimina completamente el sufrimiento de aquellos que rechazan la sangre de Cristo, que mueren y no hay ningún problema porque todo está bien. Lo hacen pervirtiendo las enseñanzas de las Escrituras. Aún los cristianos, incluso muchos de ellos opinan de la misma manera, porque en realidad el cristiano tiene el mejor deseo para todos y no desea que nadie sufra. Y el comentario común entonces de las personas que creen de esta manera: ¿cómo es posible que un Dios de amor ha de enviar a sus hijos al infierno? Le tengo noticias: Dios no va a mandar a sus hijos al infierno. La palabra de Dios en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no solo criaturas de Dios, ahora hijos de Dios. Nos dice que nos abstengamos entonces a esta idea del universalismo. También nos pide que nos abstengamos en creer en el liberalismo. El cual tiene la imagen de un Jesús que es puro amor e incapaz de condenar a nadie. Ese no es mi Jesús. Esa es una idea que el hombre liberal ha puesto en su mente para así librarse de su responsabilidad delante de un Dios santo. Rápidamente, la tercera razón por la cual debemos de abstenernos de este tipo de creencias es abstenerse en creer
enseñanzas que se disfrazan de piedad. Enseñanzas que se disfrazan de piedad. Por ejemplo, tenemos la enseñanza de los adventistas del séptimo día, del cual no vamos a entrar en detalles. También tenemos a los falsos testigos, aquellos que vienen en la mañana a tocar la puerta, ¿verdad? También tenemos la enseñanza de la religión oficial que enseña que hay un purgatorio para que de esa manera no tenga nadie que pasar por el fuego del infierno. Todo eso es una idea, son ideas de hombre, están disfrazadas de piedad. Pero déjeme decirle que son mentiras. La cuarta es: absténgase de perder el celo por ganar almas. Déjeme repetirlo. Absténgase de perder el celo por ganar almas. Ya que la persona que tiene en poco el salir a compartir el evangelio para ganar almas, con su actitud demuestra que finalmente nadie será enviado al infierno. Qué conveniente. ¿Por qué he de salir, pastor? Si todo va a estar bien. Una idea superficial del pecado, una idea superficial de la santidad de Dios, una idea superficial de la gloria de Cristo, hermanos, es el fundamento, es la base de la condenación del no creyente. Tenemos que reconocer entonces la realidad de la santidad de Dios y la gloria de Cristo. Cuando entendemos lo destructivo del pecado, cuando entendemos la santidad de Dios y su perfección y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, no nos queda otra más que reconocer que tenemos que compartir este evangelio. Si Dios ha de derramar su ira, ¿será Dios justo? ¿Será Dios justo? ¿Es esto correcto, pastor? Hay 4 razones que me gustaría compartir, las cuales nos lleva al ser humano en una decadencia que finalmente llegará al punto final de la ira de Dios. Vamos a ver 4 puntos. Primeramente estaremos viendo la revelación. La revelación. ¿Cómo es que la revelación va a llevar al siguiente punto y al siguiente y al siguiente? Vamos a ver el primero, la revelación. Dice en el versículo 19 al 20 de nuestro texto, vayamos una vez más a Romanos capítulo 1, del versículo 19 al 20. Ponga mucha atención en lo que dice la palabra de Dios y dice: porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que dice que no tienen excusa. No tienen excusa. ¿Sabe? La creación le ha dado todo lo que el hombre necesita para poder entender la revelación de Dios. La creación entonces habla de un creador. La creación lo podemos ver y podemos entender que es definitivamente el mismo creador. El hombre ha rechazado la verdad y ha ido hacia lo profundo de su necedad en una forma espiral, por lo que no reconoce la verdad de la revelación de Dios. Si tan solo el hombre buscara realmente a Dios y le pidiera más de su revelación, el Señor nos dice en Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Tenemos varios ejemplos de personas en el Nuevo Testamento que ellos tenían la doctrina equivocada, pero buscaban a Dios. Buscaban a Dios de la mejor manera que ellos conocían. Tenemos el ejemplo de Lidia, tenemos el ejemplo de Cornelio o el eunuco etíope. Ellos buscaban a Dios. ¿Sabe? Dios conocía su corazón y Dios envió a una persona para que les hablara del evangelio correcto. Así como muchos de nosotros venimos de diferentes doctrinas, tenemos el deseo real de servir a Dios. El Señor conoce nuestro corazón y gloria a Dios nos trae una iglesia que predica la palabra de Dios. El texto nos dice que Dios se ha revelado al hombre. Si la persona reconoce a Dios en todo lo creado, entonces Él se va a revelar por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano tiene tanta información a través de todo lo creado que está, dice la palabra, sin excusa. ¿Es la ira de Dios justa? Sí lo es. ¿Es la justicia de Dios equitativa? Sí lo es. Si el hombre va al infierno es porque él ha escogido rechazar la revelación de Dios.
Pero ¿qué pasa, pastor, si nunca han escuchado el evangelio? ¿Qué pasa, pastor, si viven en una isla remota? La típica pregunta. ¿Sabe? Si el ser humano reconoce la verdad de Dios en todo lo creado, entonces el Señor le ha de revelar el evangelio. La decadencia del hombre continúa, no solo a través de la revelación, sino el rechazo de ella. El punto número 2, el rechazo de ella. En el versículo 21 vemos las siguientes palabras. Dice la palabra de Dios en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. La revelación de la creación alrededor de la persona lo guía a Dios. Y si la persona rechaza hacerlo, dice la palabra, no tienen excusa. Ahora, escuchen bien esto. La revelación es simplemente que Dios se ha revelado al hombre. El rechazo significa que el hombre se ha dado la vuelta a esta revelación, rechazando completamente a Dios, inventando mil y una teoría acerca de la posibilidad de cómo es que llegamos aquí. ¿Cómo es que el hombre llegó, el ser humano, a este planeta? Hay diferentes teorías que escuchamos, mis hermanos, muchas de ellas es increíble. ¿Cómo es que las personas llegan a creer estas cosas y se hacen llamar científicos? El rechazo significa que el hombre se ha dado la vuelta a la revelación de Dios. Cuando el hombre encuentra a Dios en la creación, él simplemente le rechaza. ¿Sabe? Y no es nada nuevo. Lucifer estaba en la presencia del Señor. ¿Y sabe qué hizo? Le rechazó. Adán caminaba con el Señor en la frescura de la tarde, conocía de Él, hablaba con Él. ¿Y sabe qué hizo? Le rechazó. El doctor Brandhaus escribió lo siguiente y deseo compartirlo con ustedes. Textualmente dice así: Dios le dio al hombre un cerebro para poder observar lo creado, y el hombre ha puesto en práctica su derecho de rehusar ver a Dios. Dios le ha dado sabiduría para poder oler el acero, para así poder hacer un martillo y hacer clavos. Dios creó los árboles y le ha dado también la fuerza al hombre para cortar ese árbol y utilizar la madera para hacer un mango para el martillo. Y cuando el hombre tiene el martillo y los clavos en su mano, Dios mismo extendió su mano para que los clavos le traspasaran y ser colocado en una cruz, en una suprema demostración de que el ser humano no tiene ninguna excusa. El ser humano tenía la capacidad de entender lo que estaba haciendo, reconocía lo que estaba haciendo. La misma revelación de Dios le ha dado al ser humano para ser guiado hacia Él. Son las mismas cosas que el hombre utilizó para así crucificar al Hijo de Dios. El hombre no actúa de acuerdo y en busca de la verdad, sino que con la maldad se opone a la verdad. Así que conocen a Dios, como lo dice el versículo 21, pero no le conocieron porque le rechazaron. Versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. Este es uno de los crímenes supremos del ser humano. La semana pasada lo vimos y esto fue lo que me llevó a este mensaje el día de hoy. Y quiero que lo veamos, hermano, en estos dos subpuntos. Estos son los dos crímenes supremos de todo ser humano. Primeramente, vemos el primero en la letra A, dice el rechazar, glorificar a Dios. El rechazar, glorificar a Dios. Escuchen bien, sobre todas las cosas, Dios debe ser glorificado. Déjenme repetirlo una vez. Sobre todas las cosas, Dios debe ser glorificado. Permítame presentarle los siguientes principios en el contexto de este capítulo de Romanos, ¿ok? Esto lo encontramos en el corazón de la naturaleza caída del ser humano, el rehusar glorificar a Dios. ¿Pero qué quiere decir glorificar a Dios? Bueno, significa exaltarlo,
significa honrarlo, significa reconocer sus atributos, ya que en ellos encontramos su gloria. La gloria de Dios es la consumación, escuchen bien, de todo lo que Él es. La gloria de Dios ha sido revelada. Y cuando el hombre no reconoce esto y le da la gloria a todo lo demás, excepto al Creador, es un ataque frontal a nuestro Dios. Dios debe ser glorificado. Esta es la razón por la cual el ser humano ha sido creado. ¿Así, pastor? Así es. ¿Sabe? Su gloria, su poder, su misericordia, su bondad, su gracia. Todo esto ha sido revelado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14 dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos que su ¿qué? Su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Toda su gloria, toda la gloria de Dios fue puesta sobre la persona de Cristo. Todos los atributos de Dios conforme a la gloria del el ser humano debe reconocer que Él es Dios. Y esto, hermanos y amigos que nos visitan, esto es precisamente lo que el mundo no hace. Todo lo creado, ¿saben qué? Da gloria a Dios. El Salmo 19, versículo 1, lo conocemos textualmente y nos recuerda únicamente al escuchar lo que dice las primeras palabras. Los cielos, que dice, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo nunca he sabido, mis hermanos, que un atardecer diga, ya no voy a brillar como un atardecer, porque me voy a rebelar contra Dios. Yo no he sabido cuándo el sol se ha rebelado contra Dios. ¿Usted sí? Lo creado da gloria a Dios, pero el ser humano se rehúsa a dar gloria a Dios. Oh, ser humano pecador. No vemos a la naturaleza poniéndose en contra de Dios, rehusarse glorificar a Dios. Y todo lo que hacéis, dice Colosenses 3:17, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios ha de juzgar al ser humano porque el hombre a través de la historia ha rehusado glorificar a Dios. Pero ¿qué es lo que detiene, pastor, finalmente al ser humano a glorificar a Dios? ¿Saben qué? Se llama orgullo. Se llama orgullo. ¿Yo, pastor? Sí. Orgullo. En otras palabras, no le dieron gloria a Dios porque todo lo que Dios les había dado, ni tampoco fueron, dice la palabra, fueron agradecidos. Si el hombre se resiste en glorificar a Dios y no le reconoce a Él como el dador de todo lo que en Él, todo lo que poseemos, entonces fallaremos en darle gracias. Pero pastor, ¿cómo es que el pecador puede glorificar a Dios? ¿Cómo es que un pecador puede glorificar a Dios? ¿Saben cómo? Por medio de la confesión de pecados. Por medio de la confesión de pecados. Quiero que vaya conmigo a una historia, mis hermanos, que encontramos en el Antiguo Testamento y se encuentra en el capítulo 7 de Josué. Vayamos a ver un poco de la historia. No vamos a ver toda la historia completa, pero tan solo un versículo. Pero quiero que agarremos todo el contexto de lo que vamos a ver enseguida, para poder entender acerca de la confesión de pecado y cómo es que eso trae gloria a Dios. En Josué capítulo 6 encontramos la historia, hermanos, de la conquista de Jericó. En alguna ocasión hemos predicado acerca de ello. En esta historia encontramos, hermanos, que nuestro Señor le dio instrucciones específicas a Josué y a todo el pueblo de Israel. Ya había cruzado el Jordán el pueblo de Israel, por lo tanto ya se encontraban en la tierra prometida. El Señor dijo, yo te voy a entregar a todas estas naciones, jebuseos, todos los terminaron en Ebos, ¿verdad? Todos ellos, búsquenlos ustedes. Todo ello, mis hermanos, el Señor se los iba a dar, pero solo les dijo, miren, hagan esto, vayan a este lugar, pero por favor, absténganse de obtener cualquier cosa del anatema, con excepto de ¿quién? De Rahab y su familia, aquella que había ayudado a los espías. ¿Se acuerdan de la historia?
El Señor le dio específicas órdenes entonces de que no tomara nada del anatema, no tome nada de esto maldito, por favor. Téngalo por maldito, téngalo por basura. El Señor le recuerda una vez más, y será la ciudad anatema en el versículo 17 del capítulo 6. A Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. El capítulo 7 en el versículo 1 continúa la historia después de que el Señor le entregó a la ciudad de Jericó. Vemos entonces en el versículo 1 del capítulo 7 que dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová, ¿qué dice? Se encendió contra los hijos de Israel. He aquí los hijos de Israel, confiados, sin saber lo que estaba ocurriendo. Dios lo sabía. Sin saber lo que estaba ocurriendo, ellos dijeron: vayamos a ahí, una ciudad adjunta, una ciudad relativamente pequeña, el cual los espías dijeron: ¿sabe qué? No es necesario que vaya todo el army, ¿verdad? Todas las fuerzas armadas de Israel. Lo único que necesitan son como aproximadamente 3,000 personas para derribar ahí. Ellos, sin consultar a Dios, cabe mencionar, fueron a atacar esta ciudad. Lo que pasó es que ellos, los israelitas, salieron corriendo de ahí, huyendo de la gente de ahí. Finalmente 36 hombres murieron. Josué, al escuchar la noticia, desgarra sus ropas y dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos sacaste de la tierra? Estas personas van a saber que nos pueden derrotar tan fácilmente, y lo van a hacer. Señor, ¿por qué permitiste esto? El Señor le dice: calla. ¿Sabes qué? Alguien tomó del anatema y necesita quitar el pecado del campamento. El Señor entonces convoca a todo el pueblo de Israel y continúa la historia. Vemos en el versículo 17, después de escudriñar bien qué es lo que había ocurrido, después de consultar con el Señor, el Señor le revela que de la tribu de Judá salió esta familia, y de esta familia salió una persona, y esta persona, Acán, tomó del anatema, y él trajo maldición ahora al pueblo de Israel. En el versículo 17 dice: y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomado la familia de los de Será. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Será por los varones, fue tomado Sabdi, etcétera, etcétera. En el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Escuchen bien, hermanos, escuchen bien este importante detalle que encontramos en esta historia. Cuando el ser humano peca, cuando todos nosotros pecamos, el pecado trae consecuencias consigo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Hay consecuencias con el pecado. Pero si la persona admite que ha pecado y se arrepiente ante Dios, el hombre que pecó estará ahora afirmando con su confesión que el hombre, merece las consecuencias del pecado. En el momento que yo vengo delante del Señor y reconozco mi pecado, estoy diciendo: Señor, soy digno de las consecuencias de mi pecado. Cuando el ser humano acepta la responsabilidad de su pecado ante Dios, está a su vez reconociendo que Dios es justo. Así, el pecador arrepentido entrega obligatoriamente a Dios cualquier derecho de reclamar justicia, y en su lugar clama por misericordia y clama por gracia. Sin embargo, por otro lado, el pecador que se aferra a no arrepentirse, con su actitud le niega o rehúsa aceptar a Dios el derecho que Dios merece de aplicar la consecuencia del pecado, acusando así el pecador a Dios de injusto.
De ahí que la pregunta que viene: ¿por qué un Dios de amor permite que ocurran cosas malas a la gente buena? Dios, eres injusto. Josué dice a Acán: glorifica a Dios, porque has de morir tú y tu casa. Pero antes de hacerlo, reconoce que lo que Dios está haciendo contigo es justo, por haber pecado en contra de un Dios puro. Amén. Wow. Así que glorificamos a Dios confesando nuestro pecado, y esto es algo de lo cual el mundo se rehúsa a hacer. Ya hemos visto que se rehúsa a darle la gloria, ya hemos visto que se rehúsa de pedirle perdón al Señor porque eres un Dios injusto. Déjeme decirle que no hay nada injusto de mi Dios. El rechazar darle la gloria a Dios es uno de dos crímenes supremos, y el otro, ya lo adivinaron, el otro, la letra B, el no ser agradecido. El no ser agradecido. Vemos ahí, mis hermanos, que la falta de agradecimiento, el no dar gracias a Dios, es una blasfemia. Es una blasfemia, ya que Él ha provisto todo lo que tenemos. Al reconocer que Dios es el dador de todo y al darle la gloria a Él por la abundancia de provisión, ¿sabe? No debemos olvidar dar gracias. Dar gracias por cada una de las oraciones contestadas. Observe bien, mis hermanos, si cada uno de nosotros nos detuviéramos a pensar por un momento cuántas oraciones el Señor ha contestado. Dice el canto: bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Amén. Bendiciones. ¿Qué dice más? Te convencerás, ¿verdad? Cuando veas lo que Dios por ti hará. Por ahí va. Cuando nos tomamos el tiempo, mis hermanos, a revisar exactamente cada una de las bendiciones que el Señor nos ha dado, y las veces que hemos regresado a agradecer al Señor específicamente por la manera como ha respondido a nuestras peticiones, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que tan corto nos quedamos al ser agradecidos. Amén. ¿Sabe? Venimos delante del Señor. Recientemente se nos perdió el perrito. Estuvimos orando por el perrito. Gloria a Dios que lo encontramos. No cabe duda que fue fue un milagro del Señor, hermanos. ¿Sabes? Si solo hubiéramos venido: oh Señor, gracias por todo lo que nos das, amén. Yo creo que hubiera sido injusto, hermanos, el no decirle: Señor, gracias por tu misericordia, por traernos al perrito de vuelta. El Señor está al pendiente de los detalles mínimos. Somos específicos en pedir cuando tenemos algo, pero no somos específicos en regresar a Él y decirle: Señor, gracias por A, B, C, D, F, G, todo lo demás hasta el abecedario. A veces decimos: gracias, Señor, por este día. Amén. ¿Sabe? De ahí que muchas de nuestras oraciones carecen de poder, hermanos, ya que somos negligentes al no ser agradecidos por las bendiciones recibidas. Piénselo de esta manera. Si alguno acude constantemente a usted, seamos honestos, viene con usted constantemente: hermano Ángel, vengo con usted a pedirle un favor, ¿verdad? El hermano Ángel me hace el favor. Yo me voy, me dio la media vuelta, ni gracias le doy. Regreso con el hermano Ángel: hermano, necesito esto, ¿qué le parece? El hermano Ángel muy amablemente me hace el favor. Tercera, cuarta ocasión, la misma actitud hacia él. ¿Cómo creen que se ha de sentir el hermano Ángel? Se va a sentir triste. Y va a llegar el punto que va a decir: ya no le hago un favor al pastor. No es así, ¿verdad, hermano Ángel? El hermano Ángel sí lo va a hacer. Pero es una realidad del ser humano. ¿Por qué esperamos diferente de Dios? En ocasiones Dios puede detener la respuesta a alguna de nuestras peticiones por no haber sido agradecidos en alguna otra petición anterior que fue contestada. ¿Sabe que está en su derecho de hacer eso? Como lo vimos la semana pasada. ¿Recuerdan de qué fue la semana pasada la predicación? Hablamos de los cuantos leprosos. 10, ¿verdad? 10. ¿Están todos aquí, mis hermanos? 10 leprosos. De los cuales, ¿cuántos regresaron al Señor? Solo uno. Muy bien. Ahora, ¿cuántos quedaron sin regresar al Señor a agradecer? 9. En efecto.
Vemos ahí la falta de agradecimiento, que no se tomaron ni siquiera un momento para regresar y decir, gracias, gracias Señor, mira, estoy bien. ¿Cuántas veces no se dolerá al Señor? Porque vaya que fueron palabras de dolor al Señor decir que no eran 10 los que fueron sanos. ¿Cuántas veces el Señor se ha de doler cuando nosotros nos damos la media vuelta después de haber recibido una petición contestada y simple y sencillamente ignoramos agradecerle? ¿Sabe? El Señor se duele, porque sé que se duele. Me dolería a mí. Yo no soy nadie, pero mi Dios sí lo es. De ahí la razón por la cual las personas oran con tan poca fe, ya que se toman tan solo una pequeña parte de su tiempo al agradecerle por las bendiciones derramadas. Continúa la palabra diciendo, sino que se envanecieron en su razonamiento. Razonamiento. La palabra razonamiento son pensamientos. En otras palabras, cuando la persona se rehúsa a agradecer a Dios, su razonamiento se vuelve vacío, apoyado en filosofías humanistas, sin ningún propósito. Sin ningún propósito. Y su necio corazón fue entenebrecido, dice la palabra. Entenebrecido es una palabra que se deriva de tinieblas. La palabra tinieblas en la Biblia se refiere a dos maneras de pensar o dos maneras de ser. Primeramente, intelectual. El conocimiento intelectual ha sido entenebrecido, o sea, hay una ignorancia intelectual. Hay también moral, una perversidad en la moral. Cuando una persona está en las tinieblas, entonces tiene una ignorancia intelectual y una perversidad moral. Tinieblas es la ausencia de la verdad y la ausencia de la justicia, la perversión moral. Escuchen bien, tinieblas es la ausencia de la verdad y la ausencia de la justicia es la perversión moral. Wow, ¿en qué mundo vivimos el día de hoy? Hermanos, ¿qué le puedo decir a mi gente que vive en la ciudad del pecado? El hombre no glorifica a Dios y no le da gracias, creando así un vacío que succiona todo tipo de intelecto y moralidad. Es por eso que vemos hoy en día cómo es que la filosofía del mundo siempre va acompañada con inmoralidad y perversión, ya que viene directamente de las mismas tinieblas. ¡Wow! ¿Por qué es que el mundo está tan pervertido? ¿Por qué tanta sexualidad? ¿Por qué tanta maldad? Hermanos, por la filosofía humanista que busca la verdad, pero no la quiere encontrar porque se rehúsa a creer en la verdad. Ya hemos visto la revelación. Hemos visto el rechazo de la misma revelación. Ahora vamos a ver la racionalización del versículo 22. En el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta es la racionalización. Es simplemente perder el contacto con la realidad. Escuchen esto, muy interesante porque está ocurriendo actualmente. Ya no saben qué es la realidad. ¿Sabe? No es ninguna casualidad que recientemente el señor Mark Zuckerberg, todos saben quién es él. ¿Lo conocen? ¿Sí? Todo lo traemos en el celular, ¿verdad? Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, acaba de anunciar una nueva plataforma para el futuro de los medios sociales. Esta organización llamada Meta es la próxima evolución de la conexión social. La visión del señor Zuckerberg es supuestamente ayudar a dar vida a los espacios de tercera dimensión en el metaverso, que le permitirá al usuario socializar, aprender, colaborar y jugar en formas que van más allá de lo que él puede imaginar. Dice, ¿qué es todo eso, pastor? Hermanos, es una realidad virtual que de realidad no tiene absolutamente nada. Y esto lleva al hombre, mis hermanos, a completamente ignorar o llega a la falta de discernimiento. Pero usted puede decir, pero pastor, es que así fue al principio de Facebook, así fue al principio de YouTube. Correcto, pero esto era en pañales. Ahora está creciendo a un punto, hermanos, donde perdemos completamente la realidad. Nuestras generaciones, nuestros hijos van a ser expuestos a esto, mis hermanos, a una realidad virtual en la cual van a perder completamente el conocimiento de lo que es la verdad.
¡Wow! ¿Satanás es tan astuto? Por supuesto que lo es. Las personas que optan por no darle gloria a Dios y ser agradecidos tienden a tener dificultad de percibir lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Y qué tiene de malo, pastor? ¿Qué tiene de bueno? Es una pregunta que muchos me hacen. Algunos cristianos de años atrás optaron por creer en la evolución, por temor a los científicos que optaron a negar la realidad de la creación. Y comenzaron a enseñar acerca de la evolución entre los mismos cristianos. En 1 Corintios 1:20 nos recuerda: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Sabe? La sabiduría del mundo está enloquecida. No teman a las filosofías humanistas. Vayan a la verdad. Esta no cambia, mis hermanos. En el versículo 21 de nuestro texto, una vez más nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que la sabiduría del mundo no pudo hacer, ¿saben qué? La locura de la predicación lo pudo lograr. Gloria a Dios. Ahora hemos comprendido un poco los pasos de la caída del hombre. Primeramente tenemos la revelación de Dios, el rechazo de la misma revelación, la racionalización, la manera de cómo buscamos pensar acerca, racionalizar, esa es la palabra que busco. El hombre afirma que la mentira que ha inventado es la verdad y lo tiene que hacer para convencerse a sí mismo de que sí lo es. ¡Qué interesante! Pero esto nos lleva a algo más. ¿Cómo es que lo hace el hombre? El punto número 4. La religión. La religión. ¡Wow! ¿La religión, pastor? Veamos lo que nos dice la palabra. En el versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Primeramente, Dios se ha revelado al hombre y el hombre conoce a Dios a través de toda su creación, pero el hombre lo rechaza. Después de rechazarlo, el ser humano cae en las tinieblas de la racionalización y el intelectualismo y la perversión moral. En medio de las tinieblas en las que se encuentra, no puede encontrar una realidad del vacío que existe en él. Y al no encontrar cómo llenarlo, se inventa un Dios. ¿No es esto increíble? El hombre elimina al Dios verdadero y después crea a un Dios al cual le da una figura de hombre y de animal y de reptil, y se hace creer a sí mismo sabio. El cristiano, y me refiero a todo aquel que ha recibido el sacrificio de Cristo, aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, aquella persona que realmente se ha arrepentido y ha venido a los pies de Cristo y ha confiado únicamente en la sangre de Cristo para la salvación. A ese cristiano me refiero. Y no me refiero a ninguna una religión, sino una relación personal con Dios, con nuestro Padre Celestial. No me refiero a la religión, lo que nosotros conocemos aquí como nuestra religión. No, escuche bien. Cuando me refiero a una religión, a esto me refiero. No que el hombre sea religioso porque busca agradar a Dios, sino que es religioso al correr en el sentido opuesto de Dios, blasfemando así al Dios verdadero, al caer en el pozo de la idolatría. A.W. Tolson dijo lo siguiente: la idolatría comienza en la mente cuando perversamente cambiamos la idea de Dios por algo más de lo que Él es en verdad. Vaya conmigo a Isaías 44, mis hermanos. Estamos llegando casi hacia el final de este mensaje. En Isaías 44 vamos a ver gráficamente lo que el Señor piensa acerca de la idolatría. Véalo junto conmigo, por favor, en el versículo 6 del capítulo 44 de Isaías, donde la palabra de Dios dice lo siguiente. Isaías 44, 6.
Dice la palabra: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Del versículo 9 en adelante dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Esto es la ira de Dios. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. ¿Les suena conocido? Corta cedros y toma ciprés y encina que crece entre los árboles del bosque. Planta pinos que se crían con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de leño, quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante del tronco de un árbol. De cenizas se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¡Wow! ¿Así o más claro? Toda la idolatría, escuche bien, toda la idolatría es ya sea adoración a uno mismo, o escuche bien, adoración a demonios. 1 Corintios 10:20: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Uno se pregunta: ¿cómo es posible, pastor? ¿Cómo es posible? Y esta es una pregunta válida. ¿Cómo es posible que un pedazo de madera, un pedazo de yeso, con forma de lo que sea, una piedra, hermanos, ha sido motivo de veneración por generación tras generación? ¿Cómo es posible que tanta gente haya sido engañada por tanto tiempo? ¿Cómo es posible, pastor? ¿Sabe? Sí lo es. Si la gente adora a un ídolo, Satanás se encargará de hacer milagros para mantener entretenida a la gente, así adorándole por generación tras generación tras generación. ¡Wow! Hermano, nuestra gente está en tinieblas. Segunda a los Corintios 11:14: y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero pastor, no es bueno que hablen en contra de la religión. No es bueno que hablen contra de la religión oficial, para no decir nombres. Ustedes saben a qué me refiero. Por años han ofendido a mi Señor, hermanos. No tengo por qué disculparme al decir estas palabras. Amén. ¿Sabe? Finalmente llegamos a este punto. Este es el principio del Evangelio: el conocer y entender la ira de Dios, la decadencia del ser humano. Pero mis hermanos, a Dios le duele el castigo eterno al ser humano. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, y quiero que vayamos ahí.
Y estará proyectado en las pantallas donde dice estas palabras de nuestro Señor en Ezequiel 33:11. Dile: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva del impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. La ira de Dios existe porque es la manera como Él reacciona a la maldad, que finalmente sabe que esa maldad llevará a su amada creación, al ser humano, por la cual mandó a su Hijo completamente al infierno. Y ese será el final. Este resultado final contra la justicia de Dios es en contra de su deseo. Ya que en 2 de Pedro 3:9 nos dice una vez más el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos que procedan al ¿qué? Arrepentimiento. Al arrepentimiento. El evangelio inicia con la ira de Dios, porque todo el hombre es culpable. El ser humano le ha dado la espalda a Dios y ha llenado su corazón de maldad. El fuego del deseo del hombre ha tornado a lo creado en ídolos. La habitación del ser humano crece y la pasión se enciende para llenar el trono de Dios con algo más. El hombre en su maldad va en decadencia al no glorificar a Dios y darle gracias. Hermanos, este es el mensaje el día de hoy. Reconozcamos que servimos a un Dios de amor, sí, en efecto, pero un Dios justo, un Dios que ha de clamar por justicia. Y la justicia de Dios fue clavada en la cruz del Calvario para que nosotros alcanzáramos la vida, por medio de la cual escapamos de la justicia que está por venir, la inminente ira de Dios. Padre, te doy las gracias, Señor. Gracias por esta tarde, Señor, por tu mensaje, tu palabra, Padre, que nos ayuda a meditar como hijos tuyos, Padre eterno, en la necesidad que tenemos, la necesidad tanto de respirar como de glorificar tu glorioso nombre y agradecerte, oh Padre eterno, por cada una de tus bondades. Oh mi Dios, qué tan lejos hemos caído, Señor, aún como hijos tuyos, al no ser agradecidos. ¿Cuántas veces, Señor, se ha abierto las puertas, Señor, de este lugar y hemos fallado en ser agradecidos y optamos por la filosofía del mundo? Mi Dios, gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.